Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 12, Deuteronomio en el Nuevo Testamento. La semana anterior habíamos visto cómo la presencia del libro de Deuteronomio se encontraba en muchos libros del Antiguo Testamento. Pero recordemos que la Biblia es una unidad. Cada uno de los libros que forman los 66 libros de todo el canon bíblico están relacionados. Y el Nuevo Testamento no iba a estar afuera de que Deuteronomio fuera mencionado en algunos pasajes bíblicos. De hecho, no es el único. También el libro de Salmos y otros más son mencionados. Sin embargo, durante esta semana el autor de Escuela Sabática nos llevó a encontrar algunos pasajes bíblicos interesantes en los cuales el libro de Deuteronomio es retomado. Y vamos a ir rápidamente entendiendo algunos de ellos y qué lecciones tienen para cada uno de nosotros. Acompáñenme primero a Mateo 4 y vamos a hacer una paráfrasis solamente. Mateo 4, 7, 10 y 4. Dice, Jesús le dijo, escrito está. En los evangelios encontramos una de las primeras referencias al libro de Deuteronomio y es muy significativo porque es el mismo Señor Jesucristo el que nos está llevando a retomar estos versículos de este gran libro. Y lo encontramos precisamente en el evento en el cual Él está siendo tentado por Satanás. La forma en que Jesús aborda esta tentación, porque Jesús no se pone a razonar con Satanás, no se pone a hablar con él. Cada una de las tres tentaciones que recibió Jesús de la boca de Satanás fueron contrarrestados con un escrito está. ¿Y de dónde sacó Jesús esos versículos para poder contestar las acechanzas de Satanás? Pues precisamente fue del libro de Deuteronomio. Aquí les voy a poner una tabla para que veamos cada una de ellas. Primero, cuando Satanás le dice sacia tu hambre, en Mateo 4:3, una clara referencia a la dependencia del maná en el desierto. Jesús cita Deuteronomio 8:13, escrito está, Dios nos provee del alimento físico y espiritual. ¿Okay? No solo de pan vivirá el hombre. En la segunda tentación, cuando le pide a Satanás que demuestre su confianza en Dios en Mateo 4:5 y 6, Jesús contesta con un escrito está de Deuteronomio 6:16. Para que Él nos enseña que debemos vivir confiando siempre en el cuidado de Dios. Y la última, cuando le pide que se arrodille ante Él, que reconozca que Él es el Señor del mundo, en Mateo 4, 8, 9, Jesús contesta con un escrito está en Deuteronomio 6:13, porque solo Dios merece nuestro respeto y nuestra adoración. Qué importante es la manera en que Jesús aborda estas tentaciones de Satanás. Usa el poder de la palabra para contrarrestar los embates del enemigo. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo que Jesús. De hecho, Jesús cita de memoria estas palabras. ¿Cuántos versículos te sabes tú de memoria? 10, 20, 30. Jesús sabía pasajes enteros del Antiguo Testamento. Nosotros deberíamos también tener esa práctica, porque no podemos ponernos a razonar con el enemigo. Deberíamos de tener siempre un escrito, está atentos para contrarrestar estos embates. Así que las lecciones que podemos rescatar de esta parte de la escuela sabática es precisamente que nosotros aprendamos a vivir conforme a la palabra de Dios, utilizando los versículos, utilizando los pasajes bíblicos que son útiles, que son necesarios para que mi vida tenga un equilibrio espiritual. Nosotros queremos decir que somos parte de la iglesia de Dios, del pueblo escogido de Dios, pero no sabemos ni siquiera citar un salmo completo. Entonces deberíamos de practicar mucho esta enseñanza que Jesús nos dio a través de estos pasajes. Vamos al siguiente versículo, por favor. Acompáñame ahora a Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Okay? Jesús nos enseñó a través de los evangelios que debemos de tratar a todos de manera igual. Y uno de los temas que se trata mucho en el Nuevo Testamento es precisamente la igualdad. Ya no había judío, ya no había gentil, ya no había esclavo, todos éramos iguales. En Romanos 2:11 se retoma esta idea, pero ¿de dónde nace esa idea? Pues precisamente de Deuteronomio capítulo 10, versículo 17.
Te voy a citar aquí, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Ya desde el Antiguo Testamento, la idea de igualdad se encontraba presente en la Biblia. En el Nuevo Testamento, lo único que hicieron fue retomar esa misma idea y empezar a expandirla, porque recordemos que Jesús vino a morir por todos. Entonces el sacrificio expiatorio de Jesús incluía no solamente al pueblo de Dios, a los judíos, sino que se iba a extender a cada persona, y para eso teníamos que considerar a todos como igual. ¿Okay? Recordemos que algunos, incluso algunos discípulos, algunos apóstoles, se encontraban con esta idea de que solamente el pueblo de Dios era el que iba a recibir la bendición, y el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, fue quitando esas ideas preconcebidas. Y entonces incluyeron en ellos, o retomaron en ellos, lo que Deuteronomio ya nos decía, que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Que aunque les costó un poco aceptarlo, finalmente Dios pudo implantar esa idea en su mente, que todos sin excepción somos iguales ante Dios, y por ende todos necesitamos la salvación, y como todos somos iguales, nuestro compromiso de llevar el mensaje del Evangelio es todavía más grande. Que no podemos decir que no tenemos a nadie con quien compartir. Al contrario, todos necesitan de este mensaje de salvación, y eso es lo que Jesús quería que nosotros entendiéramos, y para eso retomó la idea que ya desde Moisés había dicho. Es muy significativo que Moisés estuviera hablando en el desierto al pueblo de Israel. El Señor nos está hablando ahora también a nosotros, porque estamos en este desierto del mundo en el cual la oscuridad se ciñe, en el cual el error se ciñe. Es necesario que nosotros levantemos nuestra voz y podemos llevar este mensaje poderoso, esta gran verdad, a todos sin excepción. ¿Okay? Acompáñenme al siguiente versículo. Vamos ahora a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En Gálatas 3:13, Pablo cita Deuteronomio para enseñar la correcta relación entre el creyente y la ley. Fíjense nada más que interesante. El libro de Deuteronomio no solamente está hablando de igualdad, no solamente está hablando del poder de la palabra, también está en esa gran controversia entre la ley y la gracia. Que desde el tiempo de Deuteronomio ya se encontraba ese punto de discusión en un momento dado que podría existir entre muchos creyentes, porque recordemos que muchas religiones que tienen esa idea de que solamente la gracia salva y la ley ya no es necesaria. Entonces las obras de la ley te condenan. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la única que te puede salvar, entonces no tienes que obedecer la ley. Esas ideas, esas confusiones que existen, están retomadas en el libro de Deuteronomio y ya está clara. Gálatas retoma esa idea y entonces la amplía a un lenguaje mucho más actual. De hecho, la traducción que contamos en Gálatas viene precisamente de ese cambio del hebreo al griego, y es mucho más claro todavía para nosotros. Le voy a poner aquí dos ejemplos de esto. Primero, la inutilidad de querer salvarse guardando la ley. En Gálatas 3:10 cita Deuteronomio 27:6 para indicar que el que quiera salvarse de la ley debe guardar toda la ley sin fallar en nada. Esto es algo que solo Jesús ha podido hacer. La parte 2, la liberación de ser condenados por la ley. En Gálatas 3:13 se cita Deuteronomio 21:23 para mostrar cómo Jesús cargó nuestros pecados en la cruz. Así tomó sobre sí la maldición de la ley destinada al pecado. ¿Sí? Gálatas nos aclara algo que el Deuteronomio ya lo tenía muy bien. ¿Sí? Nosotros, por guardar la ley, no vamos a ser salvos, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos ser perfectos como para cumplir la ley a la perfección. Solamente Jesús fue perfecto y Él lo cumplió a la perfección. ¿Sí? Nosotros podemos intentar hacerlo, pero eso no es suficiente para nosotros. Tenemos que aceptar que la salvación proviene solamente de la gracia de Dios. Aceptar el sacrificio de Jesús, que es nuestro sustituto, para que la ley no nos condene. Porque si nosotros queremos solamente obtener la salvación siendo obedientes, en un momento dado vamos a fallar.
Y entonces de nada va a servir haber obedecido durante 20, 40 años la ley si al final fallaste. Entonces el Señor dice, no te preocupes por eso, la gracia de Dios te salva. Pero si es necesario que vivas conforme a la ley, que vivas intentando cumplir la ley de Dios, porque eso te va a mantener dentro del redil de la salvación, dentro del grupo el que yo estoy seleccionando para ir al cielo. Entonces la ley es sumamente importante para el creyente, ¿ok? Entonces Pablo, esta cita de Deuteronomio pone un punto final a la discusión. Nadie puede salvarse guardando la ley, sino aceptando el sacrificio sustitutivo de Cristo, ¿okay? La ley tiene su función de mostrarnos el pecado, de ayudarnos a entender cómo podemos ser obedientes a Dios, ¿okay? Pero al final, el resultado de mi salvación es producto de la gracia divina, ¿okay? Pero estos dos elementos son muy importantes. Entonces Pablo pone punto final a esta discusión, en la cual a mí me llama mucho la atención cómo las religiones siguen hablando una y otra vez de esto cuando en Gálatas está claramente explicado, ¿okay? Pero fíjense nada más, esa idea ya existía desde el libro de Deuteronomio y es citada en el Nuevo Testamento para nuestro beneficio porque es nuestra verdad presente, ¿okay? Vamos a ver otro versículo más, por favor, acompáñame a Hechos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y aquí encontramos no solamente una referencia al libro de Deuteronomio, sino el cumplimiento de estas palabras de Moisés, que obviamente lo que Moisés estaba hablando al pueblo de Israel era que más adelante alguien como él, acordemos que Moisés se convirtió en un liberador, en un redentor del pueblo de Israel, porque lo había sacado de Egipto, se convirtió también en un guía para ese pueblo, y en un momento dado se convirtió en un intercesor entre el pueblo y Dios. Recordemos que Moisés es el único que puede subir al monte Sinaí a hablar con Dios para recibir las tablas de la ley. Entonces era como un antitipo de lo que sería Jesús. Pero él dice, yo solamente soy uno, pero el que viene más adelante, él va a cumplir todas estas cosas, porque en él te va a cumplir a la perfección lo que yo estoy profetizando, lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Entonces, en los discursos de despedida, Moisés le dijo a los israelitas que Dios levantaría un profeta como él. Y esta aseveración fue interpretada como una referencia al Mesías en Juan 4:25. En su discurso en el pórtico de Salomón, Pedro aplicó estas palabras a Jesús, de tal manera que Pedro y también Esteban, ¿okay?, aclararon que el Mesías señalado por el mismo Moisés era este Jesús. Y se lo estaban diciendo a los judíos que habían sacrificado a Jesús. Y si ustedes sacrificaron a aquel por el cual Moisés, que para ustedes, acuérdense que el pueblo de Israel, Moisés era lo máximo prácticamente. Entonces, Moisés que había señalado ese Mesías, ustedes lo sacrificaron, porque ese Mesías era Jesucristo mismo, ¿ok? El cumplimiento directo de lo que Dios había prometido a través de Moisés se cumplió en la persona de Jesús. Y esa verdad presente en el tiempo en que los apóstoles empiezan a predicar el mensaje del Evangelio era algo que había cambiado la mente de las personas. Muchos que aceptaron este mensaje de Jesús como Mesías, que se convirtieron rápidamente al cristianismo. ¿Por qué? Porque aceptaron que Dios se había acercado a esta tierra, que Moisés tenía razón al señalar que más adelante un Mesías venidero estaría entre ellos. Y ese era precisamente Jesús. ¿Okay? Este mismo mensaje que nosotros estamos predicando, que Jesús, en estos momentos nadie puede dudar en el mundo que Jesús es el Mesías. Quizás los judíos todavía no lo aceptan, pero nosotros podemos creer que casi el 90% de la población mundial acepta el mesiánico mensaje de Jesús. Sin embargo, en el tiempo de los apóstoles era una verdad que tenía que ser retomada. ¿Y de dónde se retomó? De las mismas palabras de Moisés en el desierto ante el pueblo de Israel. Qué importante es que todos los libros de la Biblia se están relacionados como si hubiese sido un mismo autor. Y eso es precisamente porque el Espíritu Santo habló a todos los profetas y les reveló estas grandes verdades. ¿Okay? Vamos a una cita bíblica más, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Okay? En su discurso de los Hebreos, Pablo cita Deuteronomio 17:6 para advertir el castigo que merecen los que violan la ley de Moisés.
cuanto más castigo merecemos aquellos que voluntariamente desprecian la sangre de Cristo. ¿Okay? Inmediatamente después de volver a citar Deuteronomio 32, 35, 36, para recordarles que llegará el momento en que Dios juzgará al pueblo, y también le señala que realizará venganza sobre todos aquellos que hayan rechazado la gracia que una vez abrazaron. En Hebreos 10:35, entonces, Pablo concluye: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nuestra responsabilidad. Aquí me llama mucho la atención esto. Recordemos algo. ¿Sí? El mensaje de salvación estaba en el libro de Deuteronomio, es importante para nuestra verdad presente. Sin embargo, hay algo que me gustaría reiterar. ¿Sí? La gracia que nosotros estamos mostrando al mundo es una gracia que viene de aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Okay? La gracia está ahí porque Cristo se sacrificó por nosotros. Sin embargo, para acceder a esa gracia tenemos que entregar nuestro corazón, abrir nuestro corazón y reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. ¿Okay? En automático nosotros entonces, al hacer eso, recibimos el perdón de nuestros pecados y aseguramos la vida eterna para nuestra vida. ¿Qué pasa con aquellos que han rechazado una y otra vez este mensaje? Pues precisamente, como ellos han rechazado una y otra vez el mensaje, las palabras de condenación están citadas precisamente para ellos. Porque Dios va a ejecutar sus juicios al final. Y aquellos que no quisieron aceptar, a pesar del reiterado llamado a regresar a Él, a aceptarlo a Él, tienen su destino fijado desde mucho tiempo atrás. ¿Sí? La venganza de Dios sobre este mundo, porque el asunto del pecado es un asunto muy grave, es un asunto que incluso llevó a Dios a aceptar el sacrificio de Jesús. Y entonces ese sacrificio no puede ser en vano. ¿Sí? Es un sacrificio, es algo tan grande, tan poderoso, que incluso los mundos caídos todavía no alcanzan de entender cómo Jesús se prestó para hacer eso. El amor inmenso que nos tiene. Entonces, las personas que no aceptan este mensaje de que la salvación es únicamente por la gracia de Dios, de que tenemos que ir a los brazos de Jesús durante este tiempo en el cual todavía puede ser encontrado, esas personas que lo rechazaron una y otra vez tienen asegurada su condena también. Vamos ahora a una cita del Espíritu de Profecía en Consejos para los Maestros, página 445 y 46. La Biblia es su propia expositora. Se ha de comparar un pasaje con otro. El alumno debe considerar la palabra como un todo y ver la relación de sus partes. Mientras estudiemos el Antiguo Testamento, hallaremos fuentes vivas que borbotean donde el lector negligente discierne solamente un desierto. El Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Antiguo. Cada uno es una revelación de la gloria de Dios en Jesús. Cristo, manifestado a los patriarcas, simbolizado en los servicios de los sacrificios, esbozado en la ley y revelado por los profetas, constituye las riquezas del Antiguo Testamento. Podemos citar todavía muchos pasajes bíblicos más donde se retoman aspectos de Deuteronomio, pero creo que con lo que estudiamos esta semana es suficiente para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a vivir con esta verdad. Nos queda solamente una lección para terminar este trimestre y empezaremos un nuevo año con una nueva lección. Pero de nada sirve que nosotros aprendamos cada día más si no empezamos a poner en práctica esos consejos. Empezamos a dejar de levantar rostros como una parte central de esta semana nos señaló. Empezamos a dejar de hacer acepciones de personas. Debemos de empezar ahora a predicar el mensaje de la salvación. Debemos de decirle al mundo también que si no acepta a Cristo van a ser condenados. Estas verdades que son reales para nosotros y que eran reales para el pueblo de Israel en Deuteronomio y que fueron reales para cada uno de los personajes bíblicos del Nuevo Testamento, siguen estando vigentes y deberían de ser una realidad en mi vida también. Me deberían llevar a moverme, a compartir este mensaje, no quedarme callado. Pero si tú te quedas callado con esta verdad, entonces la condenación también caerá sobre ti. Tienes una gran responsabilidad para compartir este mensaje. ¿Qué estás haciendo con ese mensaje que tienes? ¿Qué esperas para poder compartirlo? Durante este año Dios nos ha ayudado de manera excepcional. Hemos visto su brazo poderoso sobre nosotros. Hemos visto cómo nos hemos refugiado bajo la sombra del Altísimo y Él no nos ha desprotegido. Al contrario, nos ha dado la oportunidad de seguir viviendo y seguir compartiendo esta verdad. Pero necesitas comprometerte todavía más, cuando no sabemos qué nos depara el futuro.
No sabemos qué puede venir el próximo año. Lo que sí sabemos es que Cristo está muy cerca a estar con nosotros. Y Él quiere que tú lo aceptes y quiere que tú vivas con Él. Pero necesitas empezar a entregarte a Él hoy. Vamos a terminar con una oración y que esta oración nos sirva también para encontrar a Jesús en estos momentos. Querido Dios, gracias le damos por la oportunidad que nos diste de poder estudiar tu palabra. Los mensajes de Deuteronomio son vigentes para cada uno de nosotros. Fueron retomados en el Antiguo Testamento, fueron retomados en el Nuevo Testamento, y ahora cada uno de nosotros debe retomarlos en nuestra verdad presente y compartirlos con otros también. Ayúdanos para aceptar esta enorme misión, impulsa nuestro corazón y llénanos del poder de tu Espíritu Santo, para que estas verdades puedan ser compartidas y llegar a los corazones que lo necesiten. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tengan cada uno de ustedes un muy feliz sábado.